Libro de Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 22, encontramos una historia acerca del Señor Jesucristo cuando envía a sus discípulos en la barca. Él se queda en tierra y aparece el Señor Jesucristo en algo insólito, caminando sobre el mar, ¿no? Y ya la mayoría conoce la historia, ¿sí? Que Pedro mete la pata, ¿no? Pero cuando miramos atentamente en esta serie también que he estado enseñando en estas semanas del mes de misiones, pescadores de hombres. Es la voluntad de Dios de que cada uno de nosotros seamos pescadores de hombres. Cuando el Señor Jesucristo le hizo esta declaración a Pedro, cuando fue en ese momento que estaba Pedro en la barca, y toda la noche hemos pescado y nada, hemos estado en el mar toda la noche y nada hemos pescado. El Señor le dijo, boga mar adentro y echar las redes, y Pedro le dijo, mas en tu palabra echaré la red. Y fue tal el impacto de la declaración del Señor Jesucristo en la vida de Pedro y el milagro que ocurrió, que al ser una persona experimentada en el agua, en la pesca, era su oficio, la tenía sumamente clara, pero a pesar de todo su conocimiento, nada pudo hacer esa noche para poder lograr pescar algo. Y el Señor Jesucristo, con solamente una declaración, y él obedeciendo a la declaración del Señor, a pesar de su cansancio, a pesar de todo lo que había pasado y a pesar del tiempo que había estado en el mar tratando de pescar algo, fue. Y la pesca fue un milagro porque dice que la red se rompía y llenaron no una, sino dos barcas. Y ese fue el milagro que Dios hizo en la vida de Pedro para mostrarle, no para que Pedro tuviera muchos peces, no para que Pedro se sintiera contento, no para darle una palmadita a Pedro y decirle, bueno, ya está, Pedro, trabajaste toda la noche, acá está. Te bendigo porque sos lindo nomás. Sino porque Dios se le estaba presentando a Pedro para que Pedro creyera en la palabra de Dios. Y fue algo de tal impacto que Pedro cae postrado a los pies del Señor y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Creyó en la palabra de Dios de tal manera que el Señor Jesucristo realmente era su Señor. Y ahí estaba Pedro creyendo a la palabra de Dios. Por eso hemos estado teniendo estas series. Es necesario que para que seamos pescadores de hombres, usted y yo podamos creerle a la palabra de Dios, a las palabras de Dios, y que podamos realmente tener al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como aquel quien nos dice, nos da una declaración a través de su palabra y nosotros le creemos. Si no, no vamos a poder ser pescadores de hombres. Y él le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Os haré. Y está hablando el Señor Jesucristo de un tiempo, de un proceso que iba a tener Pedro, de un proceso que iban a tener sus discípulos para poder ser estos pescadores de hombres. Luego la otra historia que habíamos visto acerca del Señor Jesucristo durmiendo en la barca, ¿no? Estaban todos en la barca, vino la tempestad, la tormenta fuerte, y ya los discípulos ya no sabían más qué hacer, y el Señor durmiendo, tranquilo. Y habíamos visto distintos evangelios que hablan acerca de esta historia. Señor, no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. Y habíamos aprendido que necesitamos confiar en nuestro Dios a pesar de la adversidad, a través de las pruebas, de las luchas. Y ahí es donde Dios va a mostrar y va a estar tratando con nuestra fe.
va a estar tratando con nuestra confianza en su palabra y nosotros poder tener a nuestro Dios a través de las adversidades, no huir, no escaparnos, porque a través de esas adversidades va a ser el crecimiento en nuestras vidas. Y a veces las adversidades pueden ser económicas, pueden ser en relaciones, puede ser de trabajo, puede ser en casa, puede ser limitaciones físicas, de enfermedades. ¿Quién no tiene algún problema de salud? Y podemos levantar muchos la mano, hasta jovencitos pueden levantar su mano. Pero eso te va a impedir servir a Dios, confiar en su palabra, que Él sea tu Señor, y a pesar de la adversidad poder glorificar a Dios en tu vida. Y el Señor Jesucristo estaba ahí y Él solamente con una declaración pudo calmar la tempestad, pudo calmar los vientos, y los discípulos podían estar apreciando y mirando lo que estaba pasando en sus vidas y quién representaba a Cristo, quién era Él en sus vidas. Y a pesar de las dudas, el Señor les iba quitando las dudas. A pesar de los problemas, el Señor estaba con ellos, para que ellos pudieran comprender y creerle a Dios, que Él era su protector, que Él era quien iba a proveerles, que el Señor era quien iba a estar sosteniéndolos en medio de la adversidad. Y cuando empezamos a creer y a confiar en nuestro Dios como alguien quien nos provee, quien nos conforta, quien nos sostiene en medio de la adversidad, podemos hacer declaraciones como la que hacía Pablo. 3 veces he rogado a Dios que quite este aguijón en mi carne, pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Pero era un apóstol que sanaba a los enfermos. Sí, pero Dios le dijo, bueno, ¿cómo puede ser eso posible? Es Dios. Y tiene un propósito en cuanto a algo que pueda estar pasando en nuestras vidas. Y Dios lo puede quitar o Dios lo puede permitir que permanezca en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿vas a permanecer en medio de la adversidad, tomado de la mano de Dios y dándole gloria a Él? Y cuando miramos atentamente a la palabra de Dios, Pablo dice, más bien me voy a gozar ¿en qué? En mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque reposa sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. Entonces Pablo lo estaba viviendo. Y en medio de una adversidad él se fortalecía en Dios, no huía, no se escapaba. Los discípulos estaban aprendiendo a permanecer en medio de la adversidad de la mano del Señor. Hoy día, en este capítulo de Mateo, capítulo 14, en el versículo 22, dice, y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar, el Señor Jesucristo, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí, ¿cómo? Solo. O sea que el Señor les dice a sus discípulos, súbanse a la barca, crucen al otro lado y nos vemos dentro de un rato. ¿Por qué? Porque anteriormente a este acontecimiento lo que estaba pasando era que el Señor había hecho un milagro de una alimentación de 5.000 personas, por lo menos 5.000 hombres, dice algunos pasajes. Y dice que fue tan grande ese milagro, tan notorio, para que pudieran ver el poder de Dios y pudieran creer en Jesucristo, quien era el enviado de Dios. Pero muchos, el Señor entendiéndolo, lo dice uno de los evangelios, entendiéndolo, de que esta multitud se quería apoderar del Señor Jesucristo para hacerle ¿qué? Rey. ¿Qué era lo que buscaban y esperaban los judíos? Un rey, un libertador, un político, si se quiere llamar así, que le diera libertad, que le diera paz, que restaurara la gloria que tenía Israel y que cumpliera todos los pactos y los propósitos que Dios tenía con Israel. Pero no se estaban dando cuenta que las profecías hablaban de un Cristo que iba a padecer, que iba a sufrir. En el mismo Isaías 53 habla de un Cristo que
para poder estar reinando primeramente debía padecer. Y eso lo puede ver en Isaías 53. Léalo después en casa. Cuando notamos en este pasaje, el Señor Jesucristo dice que notó que querían apoderarse de Él y no entendieron nada estos. Así que muchachos, váyanse en una barca, crucen al otro lado, despidió a la multitud y se fue solo a orar. Se fue a un lugar solo, apartado. Y en esta ocasión quisiera preguntarte, ¿estás conforme en donde estás hoy día? ¿Estás en conformidad como estás? ¿Estás en conformidad con la iglesia en donde te congregás? ¿Estás en conformidad con la silla en la que estás sentado? ¿Estás en conformidad con la palabra de Dios cuando se te la enseña, se te predica? ¿Estás en conformidad con la familia, en la familia, en tu trabajo, en tu rutina, en tu vida? ¿Estás en conformidad? Conformidad quiere decir cómodo, ¿sí? Conformidad en parte quiere decir estoy cómodo, estoy bien. ¿Estás conforme? ¿Estás bien? Y estar bien significa que estás tranquilo. No hay nada que se te esté prendiendo fuego alrededor, ¿no? ¿Estás en conformidad con lo que tenés? Porque lo que el Señor Jesucristo está haciendo en este momento es sacarlos de la comodidad a sus discípulos. Si bien ya hay un tiempo en el que ya están con el Señor Jesucristo para haber visto sus milagros, para haber escuchado sus enseñanzas, todavía le queda un tramo más de aprendizaje, pero el Señor los saca de comodidad. Y los envía en esta barca al otro lado y los envía aparentemente solos, ¿no? Pero el Señor está en todo tiempo sabiendo qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a acontecer. En el mismo Hechos capítulo 1, versículo 5 por ahí, les dicen sus discípulos, cuando Él va a ascender a los cielos, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Se acuerdan? Y el Señor les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que Dios puso en su sola potestad, como diciéndole, ¿qué les importa a ustedes cuándo va a ser el reino? Pero esto sí van a entender en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder de parte de Dios y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso era lo que ellos necesitaban entender y saber, y es lo que Dios, el Señor Jesucristo, está enseñándoles a través de sus enseñanzas y a través de la vida diaria con Él, de que Él es el Cristo y que debían creer a sus palabras. Y que no solamente debían creer en sus palabras, sino de que Él fuera su Señor. Y que el Señor mismo los iba a sustentar en medio de la adversidad para poder hacer la misión que Dios tenía para ellos. Y que no solamente iba a sustentarlos, sino de que el mismo Señor los iba a quitar de su comodidad. Y uno puede seguir aprendiendo de Dios y poder seguir creciendo para darle gloria a Dios en sus vidas. Y hoy día Dios todavía quiere sacarnos de esa comodidad para darnos crecimiento, para darle mayor gloria a nuestro Dios. Fíjense lo que dice versículo 23. Y despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Sí? Estaba en medio del mar. ¿Pero cómo estaba? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Normalmente uno puede decir, y pretende que esto pase, si yo obedezco a Dios, por consecuencia de obedecer a Dios, me va a ir bien. ¿Sí? ¿Les estaba yendo bien a los discípulos? No. Estaban en el medio del mar, supuestamente, entre comillas, solos, azotados por una tormenta. ¡Otra vez! ¿No? Cuando ven el barco tenían que salir corriendo. Ya venimos viendo algunas cosas. ¿Qué pasa con una barca? Cuando veían una barca tenían que temblarle las piernas a esta gente. Pero el Señor les dijo, súbanse y cruzan al otro lado. ¿Es difícil la orden?
No, ¿obedecieron? Obedecieron. A pesar de que eran medio cabezones esto, se subieron y cruzaron. Pero al medio de cruzar este mar dice que azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, ¿sí? Muchas veces pensamos que cuando tenemos problemas que perduran, puede ser que en algún momento pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no está en ese lugar, en ese momento con nosotros. Y alguno puede decir, no, yo siempre confío en Dios. Puede ser que pasen estas cosas, pero Dios no se olvida de nosotros. Dios está tratando con nuestras vidas y Dios quiere que nos acerquemos cada vez más a Él. Cuando miramos atentamente, dice, y ya la barca, el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, ¿qué cuarta vigilia de la noche? Estamos hablando entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, ¿sí? La cuarta vigilia, pero el Señor los despidió anocheciendo. A la tardecita los despidió. Y esta gente estaba ya a las 3 de la mañana remando en dulce de leche, ¿no? Estaban azotados por vientos, estaba otra vez peligrando su vida y en este momento estaban diciendo, pero ¿qué estoy haciendo si estoy obedeciendo lo que Cristo me mandó que hiciera? Pero sin embargo estoy sufriendo una tormenta. Sin embargo estoy sufriendo problemas. Sin embargo tendría que ser fácil y se me está complicando todo. ¿Por qué es tan difícil? Si el Señor me mandó. Y cuando miramos atentamente dice a la cuarta vigilia de la noche, o sea que se tomó su tiempo el Señor para llegar, ¿no? A la cuarta vigilia de la noche, ¿qué pasó? Jesús vino a ellos. Dios se olvida de nosotros. Recuerde, cuando pase por algún momento difícil, debe recordar que el Señor no se olvida de nosotros, de que el Señor está atento a nosotros y que si aparentemente parece que no llegará, tiene un propósito. Muchas veces, o generalmente, es para que sepamos y entendamos de que se nos quemaron todas las ideas, se nos quemaron todas las fuerzas, ya no vamos a poder avanzar más. Y ahí es donde dice el Señor, hola, ¿te puedo ayudar en algo? Y podemos conocer el poder de Dios en nuestras vidas, podemos conocer la misericordia de Dios, su gracia que nos puede sostener y guiar en medio de dificultades. Y a pesar de que los problemas puedan permanecer, estando con Dios a nuestro lado es distinto, porque tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, podemos tener gozo en medio de dificultades y podemos estar haciendo la obra de Dios en medio de dificultades. Y cuando miramos atentamente, dice, y los discípulos, dice, Jesús vino a ellos andando como. Algo atípico, ¿no? Algo que naturalmente no va a pasar. No pasa. Vaya y trate. Trate de caminar en una pileta, le digo que haga el desafío y grábese así lo veo. Trate, a ver si puede. Solamente en una pileta donde no hay tormentas, ni vientos, ni un río, un mar revuelto, ni olas que entren adentro de una embarcación. Trate de caminar en una pileta, así como para darle un poco de fortaleza a la fe. No va a poder. Naturalmente no se puede. No estamos preparados para caminar sobre el agua. No pesa como una hoja. No va a pasar. Pero, sin embargo, el Señor Jesucristo dice, y los discípulos, viendo, el versículo 26, viéndole andar sobre el mar, ¿qué pasó con ellos? Se turbaron, tuvieron miedo. Esto no pasa. Y ni siquiera lo reconocieron que era el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque decían, se turbaron diciendo, Sí, así lo dijeron. Muchachos, un fantasma. Como si esto fuera poco,
que está peligrando nuestra vida, que estamos remando ahí terriblemente en el medio de todo este lío. Un fantasma. Yo imagino que se habrán arrancado los pelos algunos. Los que no sabían remar habrán sabido, remaban seguramente con las manos, no sé. Pero estaban desesperados, estaban angustiados, estaban fuera de tierra, estaban fuera de su lugar de confort, fuera de su comodidad. Y eso lo permitió el Señor Jesucristo cuando les dijo, súbanse a la barca y vayan para el otro lado. Recuerden, los judíos buscaban un rey, buscaban y esperaban al Mesías que los iba a libertar. Y si pensamos en todas estas cosas, una cierta parte es un poco egoísta, porque era para ellos. Vamos a ser libres del gobierno de Roma, del pie de Roma. Por eso estaban sometidos bajo el dominio ¿de quién? De los romanos. Y era deseable poder alcanzar al Mesías que viniera en este tiempo, porque estamos sometidos, hace años que venimos sometidos. Y necesitamos el libertador que Dios prometió, como hoy decían en el agradecimiento, ¿no? Estamos a la vuelta. Eso también habrán dicho lo mismo. Ya es tiempo que Dios nos salve. Y aparecía un candidato a Mesías, y sí, este es el Mesías, este es el que nos va a librar. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿De qué servía un Dios que venía a reinar solamente y nosotros al morir íbamos a ir al infierno? Venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Venía a dar su vida en rescate por muchos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ha creído usted en el nombre del unigénito Hijo de Dios? ¿Ha creído en el único que salva? ¿Se ha arrepentido de todos sus pecados? Sinceramente a Dios. Porque para eso vino Cristo a este mundo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa es la misión que el Señor vino a hacer y vino a comisionar a sus apóstoles y a entrenarlos para que sean pescadores de hombres, para que proclamen el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Y esa es el mismo método, la misma enseñanza, la misma comisión que Dios entrega a su iglesia, a nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ir hasta lo último de la tierra, predicando su palabra, para que el mundo crea en Jesucristo como su único Salvador. Cada persona escuchando el mensaje del Evangelio para que reciba, tome la decisión, incluso Dios no obliga, para que tome la decisión de arrepentirse de sus pecados delante de Dios y crea en Jesucristo el único que salva. Entonces cuando miramos atentamente, el Señor Jesucristo los saca de ese momento de comodidad, los envía al mar, ellos están ahí en medio de la tempestad, se aparece Jesús y ya no saben más qué hacer. Este es el momento especial como para que aparezca el Señor, ¿no? Y les dice versículo 27, pero enseguida Jesús, esto es algo que siempre me impresiona porque cualquiera de nosotros, o por lo menos yo, diría, vamos a dejarlo que se la crean un poquito. Vamos a hacer lo que tengan un poquito más de miedo. A modo de chiste, ¿no? Pero enseguida dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. No temáis. Siempre el Señor Jesucristo ahí para ayudarlos y decirle, hey, yo estoy acá con ustedes. Yo estoy con ustedes. No tengan temor. Tengan ánimo. Y no importa la tormenta, no importa la dificultad, no importa, lo importante es que el Señor esté ahí con nosotros. Y que nos está diciendo, yo estoy acá, no tengas temor, tené ánimo. Lo que importa es que yo esté aquí contigo. Y cuando miramos atentamente, vemos
ese entonces del versículo 28. Entonces ahí aparece nuestro personaje, ¿no? Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, ¿cómo? Sobre las aguas. De 12, saltó uno. Pero si presta atención en esta declaración, Pedro, ¿creía en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Creía que la palabra del Señor tenía poder? ¿Creía que si el Señor declaraba esa palabra, él podría caminar sobre el agua? Sí. Normalmente podemos tomar un café entre todos acá y decir: ¿qué sonso este Pedro? ¿Cómo metió la pata otra vez? Siempre hablando. Siempre diciendo: alguien encima metió la pata y se hundió. Porque es la historia que todos conocemos. Pero Pedro creía en todas estas cosas. ¿Por qué no se tiró directamente de la barca si conoció que era el Señor? ¡Ey! Yo soy, no temas. Y ¡pum! Se tira Pedro en el siguiente versículo. Y Pedro se tiró al agua y corrió hacia los pies del Señor. No fue así. Señor, si eres tú. Entonces dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, dice, y él dijo: ven. Y descendiendo, ahí sí, cuando escuchó la declaración, la palabra del Señor, ahí dice: y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Caminó sobre las aguas. ¿Por qué caminó sobre las aguas? Porque escuchó la declaración del Señor, lo creyó y comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Es importante la declaración que Dios nos dé? ¿Es importante escuchar a la voz de Dios? ¿Que Dios sea el que nos esté guiando a través de su palabra? Es sumamente importante que Dios sea el que nos esté guiando en cada paso que demos. Porque de esa manera es como vamos a poder caminar sobre el agua, si hace falta. Y los otros 11 estaban ahí, no sé, agarrados a algo, habrán estado agarrados, pero ninguno de los 11 hizo ninguna de estas declaraciones, ni ninguna de estas preguntas. Pero Pedro sí. Pedro estaba creyendo, y estamos hablando de una barca en el medio de un mar, azotado por una tormenta, con viento, con dificultades, peligrando la vida. ¿Quién se quiere bajar al agua en una tormenta? Yo no, paso. Si es posible, me gustaría estar viendo la tormenta en el río, pero en la tierra, desde la costa, ¿sí? Tomando mate, pero no en el barquito. Pero el Señor permitió que pasara esto con ellos, porque los estaba capacitando y entrenando, los estaba formando para ser pescadores de hombres, y que en medio de la adversidad pudieran conocer a Cristo como su Dios. Porque es la declaración que ellos hacen. Dice: y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, viendo el viento fuerte, tuvo que. En medio de la adversidad podemos tener miedo. ¿Por qué? Porque es algo que no es típico, no es algo que estamos cómodos para pasar por problemas y dificultades. Y tal vez estás queriendo obedecer a Dios y te encontrás con que estoy en el medio del mar remándola y no estoy llegando a ningún lado. Pero yo sé que Dios me mandó a que fuera para este lado. Yo sé que Dios me mandó a ser ejemplo y testimonio a mi familia. Yo sé que Dios me ha mandado a poder testificar a un mundo que se pierde. Y yo sé que Dios quiere que yo crea en su palabra, que Él sea mi Señor. Yo creo que Dios me ha mostrado en su palabra de que Él es mi proveedor, que Él me va a proveer y me va a sostener. Pero la estás remando. Y estás pasando por dificultades, por problemas, por luchas. Y a veces parece que no tenemos respuesta. Pero dice que a la cuarta vigilia el Señor llegó. Al final de la noche llegó el Señor. ¿Para qué? Para mostrar su poder, para mostrar que Él es nuestro Dios. Y dice, y Él en el versículo 30 dice: pero viendo el viento fuerte tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, y acá está una oración cortita, ¿no?
La del yo pecador hizo. ¿Eh? Señor, sálvame. Y estaba hundiéndose. Y dice, y ahí el Señor le pudo haber dicho, hundite, pecador. No creíste, ahora pagá las consecuencias. Señor, sálvame. En el momento que dependemos de Él, en el momento que acudimos a Dios, ¿Dios va a estar ahí para mostrarnos su voluntad, para salvarnos? Sí. Pero pero, y al instante Jesús extendiendo su mano, trabó de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Tenía fe Pedro? ¿Sí o no? Sí, pero tenía poca. La batería estaba ahí rascando el piso. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si estoy acá con vos, cabezón, ¿por qué dudás? Si conocés mi palabra, si conocés mi declaración, ¿por qué dudás a mi palabra? Si yo estoy acá. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos entraron en la barca, ¿qué pasó? Otra vez se calmó el viento. Pero ¿qué es lo importante de toda esta historia y de todo este momento que los discípulos están viviendo? El Señor Jesucristo lo permitió para humillarlos, lo permitió para que sientan temor y que en cualquier momento se pueden morir si el Señor los manda otra vez en el barquito al agua. ¿Por qué lo hizo? Y dice, y cuando ellos entraron en la barca se calmó el viento en el versículo 32. Versículo 33. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Muchas veces Dios va a permitir que salgamos de esa comodidad para que lo conozcamos más íntimamente como nuestro Dios. Para que conozcamos que Él tiene poder para suplirnos, para guiarnos, para fortalecernos, para guiarnos en medio de la tempestad, en medio de los problemas. ¿Para qué? Para reconocer que Él es nuestro Dios. Y si Él es nuestro Dios, ¿le sigues? ¿Le sirves de todo corazón? Porque lo próximo que vemos es que los discípulos están siendo preparados para ser comisionados, para ser enviados de parte del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que muchas personas se salven, para que muchos crean en el Evangelio a través de la palabra de Dios. Y ellos que son los apóstoles del Señor, están siendo preparados por el mismo Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿quieres ser preparado por el Señor? Cuando miramos atentamente en la palabra de Dios, vemos a muchos personajes y generalmente nos gustan aquellos personajes que el Señor, por ejemplo, de los que están allá atrás de las ovejas, Dios los saca de atrás de las ovejas y lo levanta como un príncipe de Egipto. Esa historia nos gusta, ¿no? ¿Quién fue ese? José. Vemos otros que, pero esta a veces no nos gusta, de que ser el príncipe de Egipto, Dios lo saca de ahí y lo manda a ser pastor de ovejas, pero no de él, es su suegro. Ni siquiera era de él. Esa no nos gusta. Pero Dios estuvo en ese proceso con él, guiándolo y enseñándole y mostrándose como su Dios. Después tenemos otras que algunos tal vez echan a perder todo lo que Dios tiene preparado para ellos. Que los saca de un lugar de la tribu más pequeña, más chiquita, y lo pone como rey en todo el pueblo y termina desechando la palabra de Dios por complacer al pueblo, y ahí lo tenemos a Saúl. Y podemos ver muchas historias, muchos personajes que Dios ha tratado en sus vidas, en su fe, en su confianza y en los planes que Dios tenía para sus vidas, y que en distintas oportunidades Dios los fue guiando, a veces para bien en nuestra mente, ¿no? Con un final feliz, como el de Disney, que terminó como rey, pero en otras veces terminó como pastor de ovejas.
otras veces terminaron como, por ejemplo, quiero que me acompañen en sus Biblias, Abraham en Génesis 22:6. Génesis 22:6. Acá está Abraham cuando Dios lo llama y le dice, bueno, Abraham, vas a ser padre de multitudes, mirá los cielos, contá las estrellas si podés, así va a ser tu descendencia, no vas a poder contarla. Un abuelito y una abuelita terminan teniendo un bebé, Dios los bendice, pero en este pasaje estamos hablando de un momento difícil. Y Dios le dice a Abraham, entonces en Génesis 22, versículo 6, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos, ¿qué? Dios le pidió que sacrificara a su hijo unigénito, al de la promesa, al abuelo, que no tenía más, no iba a tener más hijos. Y que Dios le prometió descendencia a través de Isaac. Dice versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, ya se la veía venir Isaac, ¿no? algo falta acá, ¿no? Dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el corderito para el sacrificio? Y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Dice el libro de Hebreos que Abraham creyó a Dios de tal manera que si debía sacrificar a su hijo, Dios era suficientemente poderoso para volverlo a la vida, porque Dios había prometido que en Isaac, en él, te va a ser llamada descendencia. Fíjense la fe de Abraham. La fe en tener a Dios como su Dios. Yo creo en las declaraciones, en la palabra de Dios, yo creo. Y lo voy a vivir. Y a veces podemos pasar por momentos muy difíciles, muy duros. Pero recuerden, en medio de esos problemas podemos estar realmente dándole gloria y honra a nuestro Dios. Si estamos andando conforme a su palabra, si estamos viviendo realmente la palabra de Dios en nuestras vidas, si estamos realmente en comunión con nuestro Dios y queremos obedecerle y servirle y seguirle de todo corazón. Fíjense lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 14, Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 14, acá está la historia de Jonathan, que era el hijo del rey Saúl. El rey Saúl estaba haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Quería matar a David, estaba teniendo muchos problemas en su reino, pero su hijo era alguien que amaba a Dios. Y en el versículo 6, dice en el capítulo 14 de 1 Samuel, dijo pues Jonatán a su criado que le traía las armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, de los filisteos. Quizá Jehová haga algo por nosotros, que no es difícil a Jehová salvar con muchos o con pocos. Y no le importaba si tenía que enfrentar a un montón de personas. Y recuerden que solamente tenían armas Saúl y su hijo, nadie más, en el reino. No es difícil para Dios salvar con pocos o con muchos. Y esto requiere fe en Dios, en su palabra. Y en los momentos que podemos estar pasando, de tener confianza de que Dios es suficiente, porque Él es nuestro Dios. Y Él va a suplir, y Él va a mostrar, Él nos va a guiar. No a lo que a nosotros nos parece o nos gusta o quisiéramos, sino a hacer su voluntad para nuestras vidas. Fíjense
en 1 Samuel 17. Estamos en 14, en el capítulo 17 de 1 Samuel. Versículo 37. David un muchacho, un jovencito, se está enfrentando con un super soldado gigante de más o menos 3,5 metros, super blindado, experimentado en guerra, era un hombre valeroso en batalla, era destacado entre soldados, y contra ese iba a pelear un muchachito sin armadura y solamente con una honda y piedras. Y dice la palabra de Dios entonces en 1 Samuel 17, versículo 37, y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará ¿de quién? De la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová sea contigo. Entonces, cuando David estaba enfrentando a ese gigante, ya había pasado en su vida por otros momentos difíciles. Ya Dios lo había estado capacitando para pelear contra este gigante. Ya Dios estaba mostrándole y capacitándolo y fortaleciéndolo. ¿Y cuál fue la reacción de David? Era un muchacho. No estaba preparado para una guerra y sin embargo fue. ¿Por qué? Porque Jehová era su Dios. Todo un ejército de gente preparada para el combate. Saúl, que era el más alto, el que debía haber estado enfrentando a este gigante, que era el más grandote, todos estaban escondidos. ¿Por qué? ¿Dónde estaba la fe si era el pueblo de Dios? Sin embargo, este muchacho tenía una fe tan grande por Dios, porque Dios ya había estado trabajando con él, en el campo, allá solito, cuidando las ovejitas, enfrentando osos, leones. Venía un oso o un león, tu siervo los mataba. Qué bárbaro, ¿no? El poder que Dios da a uno cuando estamos confiando en quién es nuestro Dios. Que en medio de las adversidades, Dios puede darnos victoria. Y podemos darle gloria a Dios. Y de esta manera, con estas convicciones, con esta fe, podemos estar realmente dándole gloria a Dios. Y si pensamos en otro personaje, tenemos un montón. Pero el último, Job. Un hombre sabio, un hombre justo delante de Dios. ¿Pero qué le pasó a Job? ¿Lo perdió? Todo. Incluso su misma esposa le decía: maldice a Dios. ¿Todavía retenés tu integridad con Dios? Maldice a Dios, morite. ¿Eh? Qué lindo bálsamo la ayuda idónea, ¿no? Maldice a Dios y muérete. Ya está. Pero con todo esto, Job retuvo su integridad. Dice: Dios quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y bendijo a Dios. Pero al final Job estaba conociendo mucho mejor a Dios. De a oídas te conocía, mas ahora, dice, mis ojos te ven. Y conoció mucho mejor a Dios en su vida, a través de la adversidad y de los problemas. Y Dios lo bendijo mucho a Job después de eso también. Pero la pregunta es, en medio de las dificultades, ¿estás aprendiendo más de Dios? ¿Estás realmente procurando estar saliendo de la comodidad? Incluso Romanos capítulo 12 nos dice en el versículo 1, vamos allá, el último pasaje. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio. ¿Qué? Presentarnos a Dios como un sacrificio vivo. Señor, aquí estoy. No os conforméis a este mundo. No te conformes a este mundo. Hoy está todo, si no tenemos 5 televisores en casa, 4 baños, una pileta, un parrillero, un quincho, una casa fin de semana, no somos felices. Cuando en realidad solamente necesitamos a Dios en nuestra vida. Y cuando miramos atentamente y si no os conforméis a este mundo,
mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que puedas conocer la voluntad de Dios y poder seguirla, y a pesar de las dificultades, de las adversidades y de los momentos donde salimos de comodidad, porque Dios es el que nos va a ir guiando, ya sea que para crecimiento o para menguar, que la gloria sea para nuestro Dios. Que tu corazón no deje de confiar en Dios, porque Él es el que nos va a guiar, y por medio de nuestras vidas podemos darle gloria a Dios, y por medio de nuestras vidas muchas almas pueden ser salvas, porque Dios así nos está preparando para hacer ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Entonces, si realmente estás entendiendo, Dios te ha hablado a tu vida, ¿qué decisión debes tomar? ¿Vas a confiar en su palabra y que Dios, el Señor, sea realmente tu Señor y no como una oración como cuando comemos? Señor Jesús, te pido que bendigas esta comida. Amén. Pero que es tu Señor, porque Él es el que a través de su palabra te va guiando. Y creo a su palabra porque el Señor Jesucristo es mi Señor. Y le creo a su palabra, como hizo Pedro. En momentos de adversidades, tu fe se va a fortalecer para creerle a Él de que Él es el Dios que te va a proveer, el Dios que te va a cuidar, el Dios que te va a ayudar en medio de dificultades. Y en medio de cuando Dios te quita de estos momentos de comodidad. ¿A quién le gusta salir de las comodidades? A mí no. Y creo que a nadie. Pero si Dios nos permite pasar por salir de comodidades y pasar por un momento de turbulencia ahí, para que conozcamos que Él es Dios en nuestra vida. Él es mi Dios. Jehová proveerá. Él es el que me va a proveer, el que me va a sustentar, el que me va a guiar, y su gracia es todo lo que necesito. Su presencia es todo lo que me hace falta en mi vida. Y poder fortalecernos en fe, poder darle gloria a Dios en nuestra vida, y a pesar de que Dios nos saque y nos lleve a un lugar mejor, o no, o en realidad puede hacer que no vayamos para mejor y que nos mantengamos ahí. Pero Dios, Él es nuestro Dios, y Él puede hacer lo que Él quiera, y yo quiero seguirle dándole gloria a mi vida, y que muchas personas sean salvas a través de su palabra, y que Dios pueda utilizarme, porque cada uno de nosotros somos indignos. Nadie es digno, nadie es la octava maravilla del mundo acá. Cada uno de nosotros estábamos perdidos, y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tenemos una gloria eterna por disfrutar todavía. Pero en este mundo vamos a pasar de dificultades. Fíjense lo que nos dice, sí es el último pasaje. Ahora sí, el último. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, versículo 33. Le voy a pedir a Roberto si lo podría leer. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién venció al mundo? El Señor Jesucristo. ¿Lo crees? En Él, en esa declaración, que Dios pueda darte paz y que puedas seguir a Dios. En estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Quiere que el Señor que tengas paz en tu vida. En el mundo vas a tener aflicciones, te dice el Señor. Nunca mintió el Señor Jesucristo en este mundo. Vas a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Él es mi Dios. Y a pesar de que pueda pasar por muchas aflicciones por el nombre del Señor Jesucristo, Él sigue siendo mi Dios. ¿Cuál va a ser entonces la decisión que vas a tomar en esta noche? ¿Serás un pescador de hombres? ¿Serás alguien que va a seguir conociendo más y más a tu Dios para darle gloria y honra a tu vida? Y que muchas personas puedan conocer a Cristo como su Salvador a través de tu vida, a través de tu testimonio, a través de tu declaración del Evangelio. Si es así, que hoy puedo hacer que tomes decisiones y oremos a Dios. Vamos a orar. Amado Padre,